Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a profundizar en uno de los textos más interesantes sobre los orígenes del ser humano. Se trata del libro secreto de Juan, o también llamado el Apócrifo de Juan, escrito en el siglo II. En este libro se describe cómo el apóstol Juan es visitado por Jesús después de la resurrección y le da una información crucial sobre el origen de la raza humana. Es decir, estamos hablando en términos literales. Jesucristo, se aparece a Juan, el apóstol Juan, y le da esta información que a continuación os vamos a ofrecer a todos vosotros. En concreto veréis que habla directamente sobre la creación de Adán y Eva. Y atención a la sorpresa que hay en este texto sobre los hijos de Adán y Eva. Aclara el episodio también sobre la serpiente del paraíso y además ofrece nombres concretos, unos nombres extrañísimos sobre los ángeles y demonios que intervinieron en el proceso de la creación del hombre. Como sabéis, la historia sumeria, la de los Anunnaki, nos revelaba que el ser humano fue básicamente creado por Enki, después de que se le ocurriera la idea a su hijo Marduk. Y también en Sumeria se nos dice que su rival Enlil se adjudicaba él mismo la creación humana por mérito propio. Recordad que Enlil fue conocido como Yahvé y también como Satanás. De modo que posteriormente Enlil se autoproclama Dios único, en sentido monoteísta, y esclaviza a la raza humana, cosa que Enki quiere evitar. En este texto vamos a ver todas estas equivalencias, vamos a ver quién es Enlil y quién es Enki. Y este libro, ya os digo que es fascinante, el libro secreto de Juan, se nos dan claves muy reveladoras, amigos. Prestad atención. Fijaos que en este texto Juan denomina a Enlil como Yaldabaoth, o parece que tiene mucho que ver con Enlil, este personaje, recordad, Yaldabaoth, y nos describe cómo este ser proclama crear al humano. Pero en realidad lo que sucede es que hay dos fases de elaboración genética. Una es, digamos, subyugante, para mantener al humano dormido en sus sentidos, y otra, segunda fase, que nos habla de una especie de liberación. Así que también veréis que se refiere a un primer gobernante y un segundo gobernante. El primer gobernante parece ser el más nocivo para el ser humano. Aquí pensamos que se está refiriendo precisamente a Enlil. Os leo. Dice: Yaldabaoth les dijo a las autoridades que estaban con él, les dijo: venid, creemos un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos, para que esta imagen humana nos dé luz. Sin duda se refiere a crear un humano del que alimentarse. Y luego dice: crearon con sus poderes y copiaron los rasgos que habían aparecido. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que habían visto. Crearon un ser como la primera humanidad perfecta. Y dijeron: llamémosle Adán, para que su nombre nos dé el poder de la luz. Los poderes empezaron a crear. El primer poder, la bondad, creó un alma de hueso. El segundo, el pensamiento anterior, creó un alma de tendón. El tercero, la divinidad, y así sucesivamente. Pero aquí lo interesante es que nos dice que cada ángel crea las diferentes partes del cuerpo psíquico. Y nos da varios nombres: Calija, Yabel, Sabaoth, Caín. Dice: otros ángeles trabajan en los mismos miembros. En la cabeza, Didlimodraza. En el cuello, Yamaax. En el hombro derecho, Yabawik. En el hombro izquierdo, Uertón. En la mano derecha, Oudicili. Y así sucesivamente. Es decir, aquí se nos describe claramente genetistas, seres especializados en cada área de la fisionomía humana para confeccionarla eficazmente. Es impresionante. Es impresionante, es como una especie de cadena de fabricación, y cada uno de estos ángeles tiene una especialidad para modelar el cuerpo de los hombres. Pero atención a lo que viene ahora, amigos. Dice: aunque Adán había nacido a través de todos ellos y ellos habían dado su poder a este humano, Adán era, empero, más inteligente que los creadores y que el primer gobernante. Cuando se dieron cuenta de que Adán estaba iluminado y podía pensar más claramente que ellos, y era libre de mal,
cogieron a Adán y lo arrojaron a la parte más baja de todo el reino material. Ah, amigos, esto es justo lo que nos dice Anton Parks. Cuando Enki creó al humano, lo hizo más poderoso que los propios Anunnaki. Y estos lo condenaron. Le dijeron, a Enki le dijeron, debes mermarlo. Es demasiado despierto. No nos sirve. Es un poco como la frase del Génesis cuando Dios dice, no vaya a ser que el hombre coma y beba del árbol del conocimiento y sea más poderoso que nosotros. Y continúa el texto, dice, el bienaventurado, benevolente, misericordioso Padre sintió compasión por el poder de la madre que le había sido arrebatado al primer gobernante, pues los gobernantes tal vez podrían subyugar al cuerpo psíquico, sensible una vez más. Con espíritu benevolente y gran misericordia, el Padre envió ayuda a Adán. El Padre envió ayuda a Adán, quedaos con eso. Un pensamiento posterior iluminado del Padre que era llamado vida. Dice, ella trabajó con todo lo que era creado, trabajando con ello, devolviéndole la plenitud, enseñando sobre el descenso de las semillas de luz, enseñando que el camino de ascenso es el mismo que el camino de descenso. El pensamiento posterior iluminado fue escondido dentro de Adán para que los gobernantes no lo reconocieran. Ajá, aquí está una clave, amigos. Atención a esta frase. Esto es lo que señala Anton Parks cuando decía que Enki introdujo una genética oculta en el ADN humano para que despertara la manipulación, pero lo hizo de una forma imperceptible para el resto de sus congéneres, especialmente para que Enlil, que era el mando supremo, no se diera cuenta de ese potencial que le había adosado a nivel del ADN. Y continúa y dice, entonces el pensamiento posterior podría devolver aquello de lo que la madre carecía. En el capítulo 11.1 leemos, el ser humano, Adán, fue revelado a través de la sombra brillante de dentro. Nos está hablando de hebras del ADN con capacidad para iluminar al ser. Esto es, vamos a decir, como una especie de puente entre el mundo físico y el mundo espiritual. En pocas palabras, la iluminación se refiere a la capacidad de conectar con la fuente original, el Dios verdadero. Dice, la capacidad de Adán para pensar era mayor que la de todos los creadores. Cuando alzaron los ojos, vieron que la capacidad de Adán para pensar era mayor que la suya, así que idearon un plan con toda la multitud de gobernantes y ángeles. Tomaron fuego, tierra y agua y los combinaron con los 4 vientos ardientes, los batieron juntos e hicieron una gran conmoción. Los gobernantes trajeron a Adán al interior de la sombra de la muerte para poder producir una figura otra vez, pero ahora de tierra, agua, fuego y el espíritu que procede de la materia, esto es, de la ignorancia de las tinieblas. Esto es el deseo y propio espíritu contrario. Esta figura es la tumba, cuerpo creado nuevamente que estos criminales ponen al humano como grillete de olvido. Así, Adán se convirtió en un ser humano mortal. Le quitaron la capacidad de regenerarse celularmente y vivir eternamente. Fue mortal. El primero en descender y quedar apartado. El pensamiento posterior iluminado dentro de Adán, sin embargo, rejuvenecería la mente de Adán. Los gobernantes cogieron a Adán y pusieron a Adán en el paraíso. Dijeron, come y alégrate, mas su placer es amargo y su belleza es perversa. Su placer es una trampa, sus árboles son malvados, su fruto es veneno mortal, su promesa es muerte. Le dieron miedo. Le dijeron que no podía comer de ahí. Pusieron su árbol de la vida en medio del paraíso. Yo te enseñaré el secreto de su vida tal como está relacionado con el plan que idearon y la naturaleza de su espíritu. La raíz de su árbol es amarga, sus ramas son muerte, su sombra es odio, una trampa hay en sus hojas, sus capullos son ungüento malo, su fruta es muerte, el deseo es su semilla y brota en la oscuridad. La morada de los que prueban de este árbol es el infierno, y la oscuridad es su lugar de descanso. Pero los gobernantes estaban delante y lo que ellos llaman el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es en realidad el pensamiento posterior iluminado. ¿Lo veis? Le están dando miedo a Adán para que no coma del fruto.
Dice, y ellos se quedaron ahí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así la vergonzosa desnudez del propio Adán. Y aquí habla en primera persona Jesús. Jesús dice, yo fui el que, empero, les hizo comer. Atención a estas palabras. No me estoy inventando nada, amigos. Podéis encontrarlo perfectamente en Google. En PDF os podéis descargar este manuscrito, el libro secreto de Juan. Lo dice así mismo. Jesús es el que envía a la serpiente para que convenza a Adán y Eva y coman del fruto prohibido. Y luego Juan le dice al Salvador, Señor, ¿fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese? Dice, el Salvador se rió y dijo, la serpiente les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. Adán sabía de la desobediencia contra el primer gobernante, porque el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán restauró la mente de Adán para que fuera mayor que la del primer gobernante. Efectivamente, amigos, la serpiente del paraíso era Enki y fue enviada por el mismo Jesús. El alma imperecedera de Jesús es el que le ordena a la serpiente que libere a Adán, que está preso en esa cárcel. Esto es lo que estos textos gnósticos nos están diciendo una y otra vez. El paraíso no era tal, sino una cárcel de oro, en la que mantenían en esa especie de laboratorio a Adán y posteriormente a Eva presos, para realizar con ellos diferentes experimentos y no despertaran a la manipulación de esos seres que los tenían ahí contenidos. El primer gobernante, a su vez, quería recuperar el poder que él mismo había pasado a Adán, así que arrojó olvido sobre Adán. Atención, arrojó olvido sobre Adán. ¿Qué significa eso, amigos? Estamos hablando de borrados de memoria para que una y otra vez no sea capaz Adán de despertar a la verdad. Dice, Juan le dijo al Salvador, ¿qué es este olvido? Y el Salvador dijo, no es como Moisés escribió y tú oíste, pues él dijo en su primer libro, hizo que Adán quedase dormido, más bien este olvido hizo que Adán perdiera todo el sentido. Así dijo el primer gobernante a través del profeta, haré que sus mentes sean lentas para que no puedan comprender ni discernir. Lo estáis viendo, amigos, desde el principio de la humanidad, desde el principio de la creación por parte de estos genetistas extraterrestres, ya se nos está manipulando. Nuestros sentidos están mermando nuestra capacidad de discernimiento para que no podamos ni siquiera atisbar la manipulación a la que estamos siendo sometidos. Capítulo 12:1 dice, entonces el pensamiento posterior iluminado se escondió dentro de Adán. El primer gobernante quería tomarla del costado de Adán, mas el pensamiento posterior iluminado no puede ser aprehendido. Si bien la oscuridad la persiguió, no la prendió. El primer gobernante tomó parte del poder de Adán y creó otra figura con forma de mujer. Como el pensamiento posterior que había aparecido, produjo el poder que había transferido del ser humano original a su criatura femenina. No sucedió, empero, del modo que dijo Moisés, la costilla de Adán. Adán vio a la mujer a su lado, enseguida apareció el pensamiento posterior iluminado y quitó el velo que cubría su mente. La embriaguez de las tinieblas le dejó. Reconoció a este ser que era como él y dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esta razón un hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y se convertirán en una sola carne. Pues le será enviada una amante y dejará a su padre y a su madre. Nuestra hermana Sofía es la que descendió de una manera inocente, para devolverle lo que le faltaba. Por esta razón fue llamada vida, esto es, la madre de todos los vivientes. A través del pensamiento anterior soberano y a través de ella han probado los vivientes el conocimiento perfecto. En cuanto a mí, se refiere a Jesús, yo aparecí bajo la forma de un águila, sobre el árbol del conocimiento, que es en realidad el pensamiento posterior del pensamiento anterior, puro iluminado. Hice esto para enseñar a los seres humanos y para despertarles del sueño profundo,
pues los dos estaban caídos y se percataron de que estaban desnudos. El pensamiento posterior también se les apareció como luz y despertó sus mentes. Luego sigue y dice: cuando Jalbadaoth se dio cuenta de que los humanos le habían rechazado, maldijo su tierra. Ahí es cuando se produce el famoso destierro del paraíso, que la gente se cree que los echaron porque habían cometido un pecado. Y es al revés, lo que habían cometido fue despertar. Ese fue el delito de Adán y de Eva. Despertar de que aquello era una cárcel y que ese ser que se hacía pasar por Dios en realidad era Enlil y estaba reteniéndolos en contra de su voluntad para hacer experimentos con ellos en ese laboratorio llamado Edén. Dice: los dos humanos temían denunciar a Jaldabaoth, mas él mostró su propia ignorancia a sus ángeles, expulsó a los humanos del paraíso y los envolvió en espesas tinieblas. El primer gobernante vio a la mujer joven de pie junto a Adán y observó que el pensamiento posterior iluminado de la vida había aparecido en ella. Sin embargo, Jaldabaoth estaba lleno de ignorancia, así que cuando el pensamiento anterior de todos se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, envió emisarios y ellos robaron la vida de Eva. El primer gobernante asedió sexualmente a Eva y engendró en ella dos hijos, un primero y un segundo, Elohim y Yahvé. Elohim tiene la cara de un oso, Yahvé tiene la cara de un gato. Uno es justo, el otro es injusto. Y los llamó por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía engañar. Por supuesto que es muchísimo más extenso, os recomiendo que repaséis esos textos que están, por supuesto, al alcance de vuestra mano y veréis que, por supuesto, no me saco nada de la manga, ahí está literalmente escrito. Veréis que hay muchísimas sorpresas aún que aquí no hemos contado. Vamos a hacer un segundo vídeo intentando aclarar algunos de los conceptos que hoy os hemos ofrecido, pero creo que esto es bastante curioso, bastante interesante bajo un punto de vista católico, cristiano, teológico. Remueve muchas de las cosas que hasta hoy se han dado por hechas. Siempre vemos a los mismos detrás de todas las grandes religiones del mundo, amigos. Y hoy, una vez más, vemos que los textos del libro secreto de Juan no hacen más que confirmar el asunto de los Anunnaki. Nos vemos en próximos trabajos, amigos. Un abrazo para todos. Chao.